Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Proyecto Soma, un episodio un poco más informal de los que deben estar acostumbrados. Este es un episodio especial, una bisagra entre la primera temporada que esperamos que hayan escuchado y la segunda temporada que también ya estamos preparando. En esta ocasión, a diferencia de los capítulos anteriores donde hemos entrevistado a distintos especialistas sobre distintas aristas vinculadas al mundo de las drogas, esta vez, por primera vez un poco, nos atrevemos a estar los 4 miembros de Soma acá, frente al micrófono, para hablar de un tema particular que es el alcohol. Esto es producto de una campaña que en realidad Humberto creo que puede explicar mejor de dónde viene. Esta campaña llega gracias a un grado de participación cívica de la Open Society University Networks y gracias a una colega nuestra, Rebeca Márquez Rocha, quien nos nominó para participar en este concurso. Un poquito sobre la Open Society University Network. OSUN es una red global de instituciones educativas que integran el aprendizaje y el avance de conocimiento de las ciencias sociales, humanidades. O para quienes no lo conocen, quien acaba de hablar es Humberto Rotondo, director de fundraising de Soma. Y esta vez estamos los 4, como les comentaba, así que también estamos con Esteban Acuña, cofundador de Proyecto Soma, y también estamos con Francesca Brivio, comiembro y directora del área de reducción de riesgos y gestión del placer de Proyecto Soma. Y este episodio y Raúl, viene... pues. Y quien habla, quien soy yo, soy Raúl Lescano, cofundador y editor de Proyecto Soma. Este episodio además viene acompañado de un afiche que estamos trabajando y que van a poder encontrar en bares, centros educativos, etcétera, justamente sobre toda la información que nos parece importante que se deba difundir sobre el alcohol. La pregunta, supongo, que se hacen es ¿por qué hablar del alcohol si el alcohol es pues una sustancia tan normalizada y supuestamente ya todos sabemos mucho del alcohol porque la mayoría de personas lo hemos consumido, lo consumimos y estamos como muy normalizados en su uso? Tú particularmente, Esteban, ¿por qué crees que debemos hablar de alcohol en este episodio? Yo creo que primero que todo es la droga más consumida, droga legal, más consumida en el mundo. Yo creo que todos tenemos una experiencia o alguna relación con el alcohol, si no es personal, es a través de algún amigo, a través de algún familiar. Creo que es la primera droga además con la que establecemos una relación, ¿no? Y creo que las dinámicas que establecemos con el alcohol, para mí, permiten también entender las dinámicas personales, familiares y también las dinámicas sociales en general. Y porque también, y esto creo que ya es un interés más personal quizás, si uno revisa la historia del alcohol, también nos permite entender por qué el consumo de drogas está asociado a la culpa, la vergüenza, a lo malo en general, ¿no? Pese a que embriagarse es humano. Tú, Fran, ¿por qué crees que es importante hablar de alcohol? A mí me interesaba bastante este capítulo porque ya lo iremos ahondando más a profundidad a lo largo del capítulo, pero esta dictadura del alcohol que hay, ¿no? Yo socialmente en general el alcohol nunca ha sido mi droga, digamos, no acostumbro consumirla como la mayoría de personas que conozco cuando sociabiliza la consume, y siempre me llamó la atención lo bien vista que estaba esa droga y en comparación otras drogas ilegalizadas que pueden tener menor toxicidad o efectos secundarios negativos, que estaban tan estigmatizadas. Y entonces me parece importante hacer una revisión en general, ni para lapidarla ni para ensalzarla, simplemente, como dice nuestro eslogan, las drogas como son, un poco contar un poco sobre la historia del alcohol, que creo que como está justamente en nuestra socialización desde hace tanto, está normalizada, lo cual es bueno y también tiene cosas no tan positivas de eso. ¿Tú, Humberto? Me parece un ejercicio chévere.
el alcohol está tan integrado en nuestras dinámicas sociales que pocas veces nos paramos a pensar cómo se integran a estas dinámicas sociales y toda la influencia buena y mala que ha tenido el alcohol. La tomamos por sentado. Pensaba que también a la vez el hecho de que sea, digamos, la sustancia legal también es como la única forma legal, digamos, que existe para alterar nuestra conciencia, ¿no? Entonces, como hemos venido hablando de drogas ya hace 5 años en Soma, un poco lo que vemos es que, claro, las distintas sustancias te permiten distintos tipos de psicoactividad, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa única psicoactividad, digamos, a la que estamos un poco, no sé si la palabra es condenados o condicionados por la legalidad que es el alcohol, ¿no? Eso siempre me ha llamado la atención. ¿Y de qué tantas otras formas de psicoactividad, digamos, se están privando a la gente con el tema de la legalidad o ilegalidad? Justamente queríamos rescatar, a raíz de este episodio, uno de los artículos que habíamos recomendado en los primeros años de Soma, en los resúmenes que compartimos en redes sociales, por cierto, proyecto-Soma, que era un artículo bien interesante del medio Vox, que se titulaba ¿Qué pasaría si los medios cubrieran el alcohol como lo hacen con otras drogas? Es un artículo escrito por Germán López, que es un periodista alemán, a pesar de que se llame Germán López, ¿sí? Y él, digamos, había escrito este artículo que es bastante corto en realidad, pero nos da una idea de algunas cosas que conversaremos posteriormente. Él escribía: una epidemia de drogas en curso ha arrasado Estados Unidos, matando a cientos y enfermando a miles a diario. El uso generalizado de una sustancia llamada alcohol se ha relacionado con comportamientos erráticos e incluso peligrosos que van desde estudiantes universitarios corriendo desnudos por las calles públicas hasta ataques brutales y robos. Los funcionarios federales sugieren que el uso excesivo de esta droga ya ha sido vinculado a 88.000 muertes cada año en todo el país, incluidos accidentes automovilísticos causados por el deterioro inducido por la droga, daño hepático causado por el consumo excesivo y comportamiento violento. Los expertos advierten que también puede provocar náuseas, vómitos, dolores de cabeza severos, déficits cognitivos entre niños y adolescentes e incluso defectos fetales en mujeres embarazadas. El consumo excesivo de alcohol es una de las principales causas de muerte prevenibles en Estados Unidos, dijo un funcionario de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en un comunicado. Necesitamos implementar programas y políticas efectivas para prevenir el consumo excesivo de alcohol y los muchos daños a la salud y sociales relacionados con él, incluidas las muertes por intoxicación alcohólica. Aquí en New Orleans el horror de la droga fue particularmente prominente en el barrio francés de la ciudad, donde cientos de adultos jóvenes podían ser vistos sufriendo los efectos de la droga. Algunos se desplomaban en el suelo, aturdidos por los efectos del alcohol. Otros podían ser vistos vomitando en público, un resultado común del consumo del alcohol. Muchos podían ser vistos cojeando y caminando torpemente por la calle, mostrando el tipo de deterioro que los funcionarios de salud pública advierten que puede provocar accidentes, especialmente cuando alguien está al volante de un automóvil. Lo que es peor, el uso público de esta droga se ha vuelto ampliamente aceptado en algunos círculos. En Nueva Orleans, varios hombres y mujeres de entre 20 y 30 años gritaban que iban a emborracharse, un término coloquial para entrar en los efectos del alcohol. Algunos incluso han convertido beber alcohol en un juego que involucra pelotas de ping-pong y vasos. Una fiesta popular, el Día de San Patricio, parece celebrar la peligrosa droga. En otros lugares ha habido informes similares de individuos que se involucran en comportamientos extraños e inexplicables mientras están bajo los efectos del alcohol. Algunos informes encontraron estudiantes universitarios intoxicados que se exponían a sí mismos o corrían desnudos por las calles mientras gritaban histéricamente, especialmente durante la primavera. Otros informan que las personas orinan en las calles públicas después de unas cuantas bebidas alcohólicas y al menos un hombre que consumió alcohol intentó montar un cocodrilo y resultó gravemente herido cuando el animal contraatacó. Realmente comienza a reconfigurar la química del cerebro, dijo un oficial de policía. No tienen control sobre sus pensamientos,
no pueden controlar sus acciones, es solo una droga peligrosa. En todo Estados Unidos, los funcionarios de salud pública han vinculado el alcohol a efectos mucho más graves, incluidos abusos domésticos, asaltos sexuales en los campus universitarios, el 40% de los delitos violentos en Estados Unidos y millones de visitas a salas de emergencia cada año. Según datos federales, el alcohol ya es la segunda droga más mortal del país, superada solo por otra sustancia legal llamada tabaco, que tiene una forma fumada que causa asombrosas 480.000 muertes cada año, según algunas estimaciones, y 540.000 según otras. Bueno, y así el artículo sigue jugando con esta idea de un mundo, digamos, en el que el alcohol sería una sustancia ilegal. Y lo curioso creo que es que nos hace, es un artículo que nos hace pensar en muchos artículos que hemos leído sobre muchas otras drogas, ¿no? Es la manera excesiva y alarmante con la que se habla no solo de sustancias nuevas que van surgiendo, que cada tanto siempre aparecen drogas nuevas. Nos puede hacer recordar ahorita, por ejemplo, a muchos artículos que se pueden estar publicando sobre el fentanilo, por ejemplo, porque acá se hace, digamos, el juego de, ok, el alcohol sería ilegal y entonces la exageración y el desconocimiento de la sustancia nos llevaría a exagerar, ¿no?, los efectos de esta manera, o solo centrarnos en los efectos negativos, a cometer el mismo error, digamos, que se comete con todas las otras sustancias, que es no poder diferenciar el uso del abuso, etcétera. Pero sin embargo, acá el artículo, si nos ponemos un poco estrictos, pues no está mintiendo, ¿no? O sea, no está inventando cosas, ¿no? Esto está siendo objetivo parcialmente, ¿no? O sea, está solo enfocándose en los daños negativos. Y esto es lo que sucede justamente con otras sustancias. ¿Tú te acuerdas, Esteban, cuando compartimos este artículo? Sí, claro. Me parecía que cuando conversamos sobre esa noticia era el mejor ejemplo de cómo la prensa cambia la percepción de la realidad a través de, ¿no?, de cómo presenta la información, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de que muchas veces los titulares van a responder siempre a una lógica sensacionalista, sobre todo los medios de comunicación tradicionales que buscan obtener clics o buscan obtener visitas fáciles. Y creo que ahí también el llamado no es tanto a los medios de comunicación, porque ellos van a seguir con la misma dinámica, creo, no va a cambiar, pero sí a las personas de no dejarse llevar también por esos titulares muy sensacionalistas y también buscar información real sobre las sustancias, ¿no? Creo que es muy fácil apelar a titulares donde hablan de delirios extremos, locuras, pero si no entendemos el trasfondo o si no entendemos más sobre esa sustancia, pues podemos caer en ese error, ¿no?, de simplemente hablar sobre los riesgos de una sustancia, ¿no?, que sí existen, que sí están presentes, pero que no van a ser el efecto principal, ¿no?, si es que se consumen de manera regulada, ¿no? O sea, el alcohol no te va a producir todo esto que aparece descrito por este periodista si consumes una cantidad menor, digamos, ¿no? Al contrario, ¿no? Como vamos a ver más adelante, el alcohol justamente es un lubricante social que puede tener muchos efectos positivos, ¿no? O sea, a mí siempre me sorprende cuando medios de comunicación, y no solo medios de comunicación, en reuniones, en donde sea, y la gente empieza a comentar sobre distintas sustancias y solo habla de lo malo. Siempre me dicen, la droga zombie, que la droga zombie encima se le han puesto a distintas sustancias a lo largo del tiempo. Ahora es el fentanilo, lo cual es una falta de respeto por muchas razones. Y me parece que eso, que cualquier sustancia, hasta podríamos decir lo mismo, papas fritas, podríamos decir de el agua, si comenzamos a hablar, si toma las personas que toman en tal cantidad de tiempo, tal cantidad, puede producir la muerte, ¿no? 7 litros de agua, depende, obviamente siempre hay márgenes, pero podría producirte la muerte. Entonces, cualquier cosa que nos enfoquemos solamente en su lado negativo, pues nos va a asustar. Eso no quiere decir, por supuesto, que no haya sustancias que puede ser como que tengan más efectos negativos, pero el alcohol está totalmente aceptado y no se habla generalmente de todas estas cosas que acaba de enumerar, que no es lo único que tiene el alcohol, por supuesto, pero
pero la gente, si solo dijéramos las cosas negativas de cada sustancia, pues estaríamos bastante asustados con cualquier cosa. Yo siempre he estado sorprendida desde pequeña todas las licencias que se le permite al alcohol, sabiendo que todo lo que has leído es real. Como dicen, no es excluyente las otras cosas que también vamos a hablar, pero es real todo lo que se está enfocando y los medios no andan haciendo pues estas campañas en contra. Algo que me parece bien interesante también es cómo estas facilidades que le damos al alcohol, esto de hacernos de la vista gorda con el alcohol, es un tema bien eurocéntrico. Hay algunas sociedades donde el alcohol está prohibido y donde esa perspectiva imaginaria de hablar del alcohol como si estuviera prohibido es realidad. Existen varios países que se rigen por ley sharia, ley islámica, donde hay prohibiciones absolutas o parciales. En Afganistán, en Yemen, en Arabia Saudita, en Kuwait, el alcohol está completamente prohibido. En sitios como Emiratos Árabes, Pakistán, Malasia o Bangladesh, el alcohol está prohibido para musulmanes y permitido solamente con licencia si es que no eres musulmán, que serías una minoría. Entonces, esto de que le damos este lugar de total importancia al alcohol, es cierto, es lo prevalente en el mundo, pero también es algo bien occidental. De hecho, la principal referencia que tenemos de la prohibición del alcohol es la prohibición del alcohol que se dio en Estados Unidos en los años 30. Y bajo que fue un lente totalmente occidental. Claro, y que fue totalmente un fracaso, ¿no? Que simplemente ocasionó mayores riesgos, que incrementó la criminalidad, el contrabando, las sustancias adulteradas, etc. A mí me sorprende que el alcohol, siendo una droga con todas las cosas que sabemos que tiene, la publicidad que se hace al respecto. O sea, no hay otra sustancia, por ejemplo, en Perú que tenemos la ley de cannabis en uso medicinal, está prohibida la promoción, la publicidad, por ejemplo, sobre cannabis, así sea para el uso medicinal. Y ahora cada vez vemos más restricciones también para lo del tabaco y distintas cosas, pero el alcohol es el único, o sea, se ha ido agregando cosas como que tienen que decir, que puede ser riesgoso para la salud, que no maneje, si ha bebido, lo que sea, pero en general, y también lo alucino como que hay una glamorización del consumo de alcohol, que a mí también desde pequeña me ha como llamado la atención. Primero, la objetivización que se ha hecho a las mujeres en las publicidades. Siempre éramos como, no en todas ya, hay como una mirada que empieza a cambiar en algunas marcas, pero en general un poco obligados, ¿no? Exacto, somos como objeto siempre, o adorno, o el objeto de deseo sexual, o una cosa, como en la época cuando yo crecí en los 90s, de cervezas, comparando la rubia, la gringa, tiene un cuerpazo, o sea, el cuerpo de la cerveza comparando, y está comprobado que la cosificación, justamente hacer objeto a las mujeres, tiene un impacto en la violencia que se ejerce sobre las mujeres, porque justamente cuando no las ves como personas, como tú igual, y las ves como objetos, es más fácil violentarlo. Entonces, y también hay una cosa súper aspiracional, o sea, la publicidad de licor, de tragos en general, tiene también un sesgo bastante, aparte de machista, elitista, ¿no? De hacerte sentir como que te tienes que ver de cierta manera. Y hasta uno puede sentirse, si se pide un whisky de tal marca o de tal etiqueta, te sientes un poco más qué culo o qué elegante o lo que sea, porque nos venden esa idea en las mismas películas o series cuando está consumiendo tal licor o tal. Entonces la publicidad es súper fuerte, y la publicidad de alcohol es una de las publicidades, o sea, que mueve económicamente más en el mundo, es la del alcohol. Y en el 2020, justamente por la pandemia, fue como un golpe. Acá tengo apuntada la cifra porque bajó un montón la inversión que hizo la industria de alcohol, porque como justamente la gente no iba a bares, restaurantes, compraba menos, se consumía menos alcohol, entonces tuvieron que bajarle al presupuesto que habían hecho siempre, y cayó 11.6, que es casi el doble de rápido que el mercado publicitario general, que había caído. O sea, el mercado del alcohol, de publicidad, de puesta de publicidad, ¿no? Claro. La gente que invertía en las empresas que invertían en publicidad, bajó un 11.6, casi el doble de rápido que el mercado publicitario general, que cayó 6.4. Y pasó en el 2019 de 7.600 millones de dólares, que era lo que se invertía en publicidad, a 6.700 millones en 2020.
y encima siguen apostando a la televisión como su máximo, pero ya desde el 2023 un 30% lo ponen para redes también, para otros medios, porque ha bajado bastante, obviamente. Pero eso, siempre me ha llamado la atención lo fácil que es acceder a la publicidad en donde sea, y lo puedes ver a cualquier horario, y los efectos que tiene en la gente, y sobre todo, una cosa para cerrar la idea, que siempre se mete mucho la gente previsionista, es los menores de edad, y la juventud y los menores, y la publicidad todo el rato desde niñas nos está haciendo cómo nos deberíamos ver, o hasta cuando ves una serie, ves una Sex and the City y en la época del Cosmopolitan, entonces todo el mundo pedía Cosmopolitan, y después vemos The Big Lebowski, tomamos Ruso Blanco, y luego vemos la otra y es el Jean, y es como también la publicidad no solo es como la campaña publicitaria, sino como socialmente nos venden todas estas cosas. Me parece bien interesante eso que dices de que, y tal vez no lo hayas dicho directamente, pero que las en campañas publicitarias muchas veces hacen lo que les da la gana. Recientemente eso ha causado tantos problemas que han habido algunos intentos, no voy a decir exitosos, pero de regulación que me parecen interesantes. En algunos países como Francia han prohibido por completo la publicidad de alcohol en televisión y en medios, pero también ha habido una serie de autorregulaciones que no sé qué tan eficientes son, porque la autorregulación muchas veces no es efectiva, pero que me ha sorprendido, y especialmente la diferencia de cómo la abordan ambas sociedades. En la Unión Europea, los entes de marketing han sacado autorregulación y han decidido 6 reglas importantes: que los comerciales de alcohol no deben estar dirigidos a menores de edad o mostrarlos bebiendo, no mostrar que el alcohol aumente la proficiencia física o de manejo, no dar la impresión de que da éxito social o sexual. Con esta tengo un problema con la que viene: no declarar que tiene propiedades terapéuticas o que es un estimulante o sedante o una forma de resolver conflictos personales. Ahí tengo algunas reservas. Quinta, no presentar a la abstinencia, a la moderación como algo negativo, que también es bueno, aunque lo de la moderación está bien. Y no hacer énfasis en el contenido de alcohol como algo deseable. Eso es lo que se ha autorregulado a las empresas europeas. Las empresas gringas han sido mucho más pragmáticas y al mismo tiempo no han atendido el asunto de fondo. Los comerciales de alcohol solo pueden salir cuando el 71.5% de la audiencia es de edad legal para consumir. Ok. Y esas son como que 2 regulaciones que han pasado después del 2010, como que en respuesta a estas cosas que me parecen que no solucionan, pero al menos algo se está haciendo. Yo creo que vivimos en una cultura que fomenta el exceso. Creo que no es sorpresa para nadie, ¿no? Creo que la voracidad y la velocidad del sistema en el que vivimos también afecta un poco la forma en la que consumimos también el alcohol. Pero ahora, si nosotros revisamos la historia, igual nos damos cuenta de que esto no es de ahora, ¿no? O sea, se ha abusado históricamente del alcohol por distintos motivos, y creo que todos esos episodios de que ha habido abuso de alcohol ha generado en las generaciones pasadas un miedo y una culpa, de la que yo hablaba al principio, relacionada con el alcohol, ¿no? Y creo que hay 3 episodios que hemos abordado en Soma cuando hemos recomendado artículos que me parecen súper claves para entender cuánto hemos abusado del alcohol históricamente, ¿no? Y un primer dato es que en la Grecia antigua se hacían las fiestas en honor a Dionisio, que es el dios del vino y del exceso. En Roma era el dios Baco, ¿no? Que viene de las bacanales, que eran estas fiestas que hacía el Imperio Romano, donde había no solo alcohol, también sexo, y incluso que era transversal a las clases sociales, ¿no? O sea, ahí convivían ricos, pobres, y todos consumían alcohol, y eso contribuyó mucho a relacionar a los bebedores con el desenfreno y la desinhibición, ¿no? Eso es un primer dato que me parece interesante. De ahí otro dato para mí clave es que en el siglo XVIII en Londres ocurrió la epidemia de la ginebra, que provocó la muerte de muchos adultos y también de bebés por este síndrome fetal alcohólico, básicamente que... Síndrome fetal alcohólico. Sí, las mujeres embarazadas que consumían alcohol, obviamente eso afectaba a los bebés, ¿no? Y hay un dato ahí clave, que 1 de cada 8 hombres moría por el consumo de ginebra y de whisky, ¿no? Todos estos episodios fomentaron el pánico social, obviamente, y fomentaron también la idea de que el alcohol era
una sustancia que fomenta la desobediencia, ¿no? Y justificó también el primer combate directo contra el alcohol, ¿no? Y ya tiempo después, a finales de la década de 1910, en Estados Unidos, ¿no? Y también en muchas partes del mundo, pero específicamente en Estados Unidos, el abuso del alcohol hasta el día de hoy es causante también de la violencia de muchos hombres, porque ahí el consumo de alcohol estaba muy centrado en los hombres, digamos. Cuando llegaban a sus casas, abusaban de las mujeres de manera brutal, las golpeaban, las maltrataban. Hasta ahora, ¿no? Pero ocurrió ahí un episodio clave en donde surgieron como las primeras defensoras de la prohibición del alcohol, ¿no? Que este es el llamado movimiento de la templanza, que incluso promovió la llamada ley seca, y fueron, esto como entre paréntesis porque me parece increíble, las mismas mujeres que defendían el voto defendían la prohibición. Las sufragistas. Ajá. Entonces, y hay episodios que son como de película, ¿no? Que miles de mujeres llegaban a las licorerías y a los bares armadas de hachas, palas y para evitar la venta de licor destruían todo. Más allá de la retórica a la que les debió haber llevado a eso, imagínate lo empoderante que debe ser entrar a un área dominada por hombres hace tantos años y romper todas sus cosas. Y que aparte no se les dejaba a ellas un montón de tiempo ni siquiera ir a esos bares ni a esos espacios y consumir. Y acá más bien estaban empoderadas por primera vez para hacer algo así. Y yo en la cultura del alcohol siempre, del exceso del alcohol, me parece que es, justamente hablando del consumo en hombres y tal, generalmente me parece que ahí a los hombres se les ha marcado siempre desde pequeños como parte de su masculinidad, pasa por cuánto alcohol pueden soportar, cuánto alcohol pueden tomar, ¿no? Entonces, si es que... Y eso, entonces genera el exceso porque es como, no, yo puedo más que tú, no, yo puedo más, no, a ver, saca y te quedas hasta el último y eso acá en Latinoamérica el 2 más y nos vamos y si no, y sigo, y sigo, y sigo, porque es como una manera de... A mí me llama mucho la atención cuando salgo eso, como lo triste es que está subiendo el consumo de mujeres también, como se está equiparando no hacia bajo, que digamos que los hombres sientan menos presión de hacerlo o que no se vean eso, sino como que las mujeres también, ¿no? Ya hemos visto que las mujeres han duplicado ahora su... Sí, yo recuerdo mucho cuando estaba en el colegio, y claro, el fin de semana cuando nos juntábamos con los amigos, que me imagino que es la misma dinámica que hemos tenido todos acá, los hombres principalmente, ¿no? Que era, te juntabas y era, ok, ¿cuánto alcohol vamos a comprar? Y cuanto más alcohol, mejor, ¿no? Cuanto peor nos sintamos, mejor. Claro, incluso, claro, entonces eres menor, no tienes tanto dinero, entonces compras el alcohol que te va a emborrachar más rápido, ¿no? Entonces, claro, comprábamos ron, un vodka de ínfima calidad. Claro, ron de bajísima calidad, gaseosa, lo mezclabas y con eso era como irte de avance, ¿no? Y esa era la lógica, o sea, el objetivo era ese, ¿no? El irse de avance. Yo personalmente, como nunca participé mucho de eso, no sé por qué, no era algo que me llamaba mucho, pero sí me acuerdo en algún momento en esa época como decir, ok, nunca me he emborrachado, quiero saber cómo es emborracharse, y lo hice y me acuerdo del momento de estar como muy, muy borracho y decir como, o sea, prefiero fumarme un porro, ¿no? Porque esto es horrible. Y entonces exacto. Pero no es hasta ahora, esa cultura del exceso, adultos, hombres adultos, eso es hasta ahora. Y eso es hasta ahora, ¿no? Entonces ¿qué hay detrás de eso? Creo que es como lo que mencionaba Esteban, como esta cultura del exceso. Incluso uno puede ver en las promociones de tanto de las tiendas como de los bares, ¿no? Que es esto... Hoy hasta morir, hoy hasta reventar, hoy... ¿no? Es raro porque además está, yo creo, vinculado, como decías tú, ¿no? Que está vinculado como a una cultura mucho más allá del alcohol y de las sustancias, ¿no? Que es como la cultura
que ya es como algo, una lógica mucha más básica con la que hemos crecido, que es como más es mejor, ¿no? Y que es algo que en Soma tratamos de desmitificar bastante, ¿no? Que es como más no siempre es mejor, ¿no? Esa cultura del más es mejor creo que es la que ha imperado en todos lados, y claro, como el alcohol es la sustancia legal, es la que ha canalizado un poco eso hacia todas las demás cosas, ¿no? Y peligrosamente también hacia otras sustancias que en las que el más es mejor puede ser aún muchísimo más peligroso, ¿no? Sí, y yo contaba todos estos ejemplos porque pues hay raíces, creo, no sé si culturales, asociadas a este consumo exacerbado, y en la cultura contemporánea creo que eso todavía está muy presente. En mi generación creo que influyó mucho, sobre todo en la generación más del lado, digamos, entre comillas, humanista. Influyeron muchos escritores, poetas, músicos, pintores que son geniales o que tienen una cierta genialidad, entre comillas, y que esa genialidad se liga mucho a este consumo exacerbado de alcohol, ¿no? Claro, se romantiza el exceso. Por todos esos Bukowski, Jackson Pollock, pintor. Y también cosas menos elevadas. Hay series de cultura pop y películas de comedia, todos tienen el mismo contenido. Ajá. No solo el alto arte, como en todos lados está. Sí, y eso es curioso también, ¿no? De ligar esa genialidad que muchos ven como también algo aspiracional un poco, ¿no? Como que yo no puedo ser escritor y no beber lo suficiente, yo no puedo ser pintor y ser abstemio, no consumir alcohol, ¿no? Incluso oficinista, en esos ambientes de oficina también. También. Y el exceso lo vemos un montón, sobre todo por ejemplo en fiestas. Cuando vamos a fiestas hay un montón de exceso de alcohol. Y es fuerte, o sea, los ves tirados literalmente a veces en el piso y tal, y si es, generalmente esa asociación se hace con otras sustancias, pero no creen que es el alcohol que pasa un montón en las fiestas. No, y además a mí me da una sobredosis de opioide, me das Narcan, pero me da una sobredosis de alcohol y me tienen que llevar al hospital. Claro. O sea, hay una serie de complicaciones. Gástrico, claro. Y creo que ahí la pregunta también es ¿qué ha generado también esta cultura de exceso hoy en día, ¿no? Y creo que lo primero es que se normaliza obviamente el consumo excesivo, que se legitima el alcohol más aún como la única sustancia legal para ponerse, para trabarse, para alterar la percepción de las personas, y que creo que eso también impide entender o abrir nuevas formas de disfrutar, ¿no? Muchas personas se sienten aisladas frente a ese tipo de dinámicas, se apartan porque no entran ahí. En tercer lugar, diría que también eso ha dificultado entender cuándo tenemos un problema con el alcohol. Creo que esa es otra dificultad grande. ¿Cuándo determinamos que hay un problema con el alcohol? El mundo de las drogas es mucho más complejo de lo que te han contado. Durante décadas, los medios de comunicación, la escuela y los estados han difundido información sesgada o falsa sobre el mundo de las drogas, alterando nuestras nociones sobre la salud, el placer, el cuerpo, la libertad, la seguridad y en general la vida. Por eso, búscanos en redes sociales como Proyecto_Soma para estar al tanto de los más actuales y novedosos debates que se dan hoy en día en torno a las sustancias psicoactivas en todo el mundo. Ampliemos el debate. Soma. Las drogas como son. A mí esto de el exceso me hizo tratar de ver un poco cómo se daba ese exceso en los países de América Latina, y lo que descubrí me sorprendió un poco. Hay dos criterios que maneja la OMS en paralelo. Uno es la cantidad de litros per cápita de mayores de 15 años, hombre y mujer, sin hacer distinción por país. Y la otra es lo del consumo episódico fuerte, que es un consumo mayor a 60 gramos de alcohol al menos una vez al mes en una sola sentada. Y ahí las estadísticas varían increíblemente. Por ejemplo, Perú está en puesto 17 por consumo de litros de alcohol per cápita, con solamente 6.78 litros de alcohol puro por año.
pero escala el quinto puesto de usos episódicos fuertes al tener 26.3% de su población con usos episódicos fuertes. Y así hay varios países que varían un montón. Tienes, por ejemplo, a Chile, que está número 7 de consumo de alcohol total per cápita, pero baja al número 12 con el problemático. Y el más radical de todos, Trinidad y Tobago, que está en el número 19 de los de más abajo de alcohol per cápita, pero número 1 de usos episódicos problemáticos. Entonces, varía un montón, y eso me hace pensar también cómo son las culturas. Otros no varían, por ejemplo, Estados Unidos se mantiene en segundo puesto en ambos criterios. ¿Y qué nos dice eso del consumo de alcohol en Latinoamérica, como para ponerlo fuera de cifras? Primero, que varía mucho de lugar en lugar. Tenemos lugares como Perú, donde el consumo es relativamente bajo en general y el consumo episódico fuerte es relativamente alto. Tienes lugares como Colombia, donde yo pensaba que se consumía más alcohol que Perú, pero se consume no solamente menos alcohol per cápita, sino que también está mucho más abajo en el tema de usos episódicos fuertes. Yo pensaba que íbamos a ser más homogéneos, pero lo que nos dice la data es que varía mucho de lugar en lugar y que lo más importante no es el consumo de litros de alcohol per cápita, sino esto de los usos episódicos fuertes, ¿no? Y también que las estadísticas oficiales no nos dicen mucho de patrones de género, que eso también nos importaría mucho con lo que hemos estado hablando de cómo varía entre hombre y mujer. No nos dice eso. Es que no hacen muchos estudios en realidad específicos en mujeres, sí. Deberían. Sí, totalmente, ¿no? En un montón de cosas. Sí, especialmente en América Latina y en las Américas estoy seguro que si lo dividimos entre hombres y mujeres nos dirían más cosas de los que nos dicen ahora. Ahora, me voy con esta estadística general. De acuerdo a la OMS, América Latina consume 40% más alcohol que el promedio mundial. Eso también nos podría ¿Y adulterado o no? Algo. Eso de alcohol adulterado también es bien común en América Latina. Tenemos una crisis de alcohol adulterado, especialmente en los países de Sudamérica. Es un problema mucho menor en lugares como Estados Unidos o Canadá, que son de las Américas, pero son del norte global. Y aquí en Perú especialmente hay un montón de alcohol adulterado y alcohol artesanal que se consume legalmente, que eso también agrega problemas a la ecuación que otros sitios no tienen. Agrega, eso te lo iba a preguntar. Por ejemplo, el consumo de chicha de jora o ese tipo que se producen artesanalmente, o es un mito. Lo pregunto sin de verdad saber. Es como una, claro. Hay un, es realmente inseguro, digamos, en salud pública, o es un poco también colonialismo. Y yo te diría que es un poco colonialismo. Para empezar, una de las pocas cosas positivas que han hecho estos gobiernos coloniales de América Latina ha sido reconocer el hecho de que acá hay un montón de lo que los gringos llaman moonshining, el hacer alcohol artesanal. Entonces en Colombia, en Perú, en Ecuador, en varios sitios es legal el poder, el biche, el chirrinchi, poder fabricar tu propio alcohol. Y siempre y cuando siga algunas regulaciones de sanidad, yo no le veo tanto el problema. Lo que más me preocupa es el alcohol adulterado. Justo es el que llega más fácil, justo a los menores de edad, como decían. Buscas lo más barato, lo que te puede emborrachar más fuerte. Si vas a una bodega informal y pides una botella de un alcohol que te cuesta, qué sé yo, 5 soles, porque evidentemente está adulterado, probablemente igual lo compres. Cuando yo era chica había bodegas que vendían tuppers con mezcla que quién sabe qué tenía, claro. Y te lo vendían tupper con tu cañita y ya, o sea, podía ser alcohol adulterado, alcohol puro, alcohol lo que sea. Básicamente el azúcar, me imagino. También. ¿No? Claro. Y me hacía acordar mucho lo que mencionabas, Humberto, de los distintos tipos de rangos que se utilizan para medir el consumo de alcohol en Latinoamérica. Entonces está el consumo per cápita y los problemas de consumo per cápita. Y hay una que siempre la comento, una pregunta en la encuesta mundial de drogas, que en el apartado de alcohol te preguntan, ¿no? ¿Cuántas bebidas sueles tomar en una jornada? ¿Cuántas veces en el último año te has emborrachado? Pero adicional a esa pregunta viene otra pregunta, ¿no? Que es ¿cuántas de esas veces que te emborrachaste o tomaste copas de más te arrepentiste al día siguiente, ¿no? Entonces es súper buena porque a lo que lleva es como al plano personal de la relación entre la persona y el consumo de sustancias, ¿no? Entonces no digamos como que sale del lugar de ok, tantas personas han tomado tantas copas, tantas personas han tomado tantas copas de más, y entran en el otro plano que es, ok, ¿cuál es la relación de esas personas respecto a esas copas de más que han tomado? Porque tener
el haber tomado copas de más no puede ser visto necesariamente como algo negativo, y esa percepción positiva o negativa tiene que ser personal. Claro que en muchas situaciones se requiere ayuda para saber si es algo que está bien o está mal, o está generando problemas o no, porque muchas veces obviamente una persona que ya está con problemas de abuso de alcohol pues no puede determinarlo necesariamente, ¿no? Pero me parece que es una pregunta bien interesante a tener en cuenta. Sí, en esta línea de la cultura del exceso que estábamos hablando, de consumos, a mí algo que también me llama la atención, parece que me llama muchas cosas la atención del consumo de alcohol, es el uso normalizado en menores de edad de alcohol. Y me sorprende, bueno, por muchas cosas, me sorprende justamente por lo que hablábamos de cómo se usa a la población menor, de menores de edad, como el ejemplo siempre cuando se habla de despenalizar en general las sustancias, siempre se usa el ejemplo, ¿no? Pero, ¿cómo va a afectar a los menores? ¿Van a poner en riesgo a menores? Y todas esas cosas. Y siempre me ha llamado la atención, pues, esta como doble moral o triple moral o cuantas morales haya sobre otras sustancias, a diferencia que hay con el alcohol. Entonces, como soy mamá, siempre me ha llamado, mis crías ya son mayores, ¿no? 25, 21, 17, siempre me ha llamado la atención cómo otros papás y mamás, no puedo generalizar, pero como bastante amplia mayoría, y también en mi experiencia cuando yo era adolescente, cómo los papás y las mamás permiten el consumo de alcohol. No era en mi casa, en realidad, mi papá y mi mamá, mi mamá sí, era bastante estricta con eso. Pero una cosa que siempre repite y me ha llamado la atención, ¿no? Mi última hija ya terminó el colegio, pero algo que llamaba la atención mucho era el cómo se normalizaba ese consumo. Y por ejemplo, entonces me podía llegar un chat en WhatsApp en estas épocas, como cumpleaños de tal persona, ¿no? Adolescente, menor de edad, y en el que iba a haber alcohol. Entonces, que era como un aviso. No era ni siquiera preguntarte, sino era un aviso por si acaso en la fiesta va a haber alcohol. Igual en los quinceañeros, cuando yo era chica y era como clásica la fiesta quinceañera que hacía la gente, también ahí te dicen, pero cóctel, pero es suave, pero no va a ser tan fuerte. Y no lo entiendo, o sea, y yo he tenido como discusiones con padres y madres de las promociones de mis crías diciéndole, igual que a mí no se me ocurriría pues que lleguen a mi casa y yo les diga, bueno, aquí tengo éxtasis, marihuana, la sustancia que sea, pero solo va a haber un cuartito, solo un poquito, o solo unas caladas. No se me ocurriría ofrecerle a una persona menor de edad, y no por una cosa moral, sino simplemente porque sabemos el daño, el perjuicio que puede tener el consumo de sustancias en menores de edad cuando su cerebro no desarrolla. Es más, hay estudios, algunos que se van hasta los 25 años y tal, y una cosa que yo como madre trato de explicarle mucho a mis crías es que la curiosidad es normal, y eso también se puede entender, y como adolescente a veces pues has visto, has leído, lo que sea, te da curiosidad probar algunas sustancias, y la idea es que esa iniciación sea lo más tarde posible, y que si es que hay esa curiosidad, igual siendo menor, yo he consumido algunas sustancias siendo menor de edad, tengas claro que el uso habitual de cualquiera de esas sustancias te pone en mayores riesgos. No es una idea simplemente de alguien moraliza lo que no es real. Puedes tener más predisposición a tener usos problemáticos, a hacerte ciertos daños cognitivamente de algunos órganos o lo que sea cuando hay un uso habitual, ¿no? Entonces, que sepan que mientras más espaciado, que mientras más tarde sea el inicio de cualquier consumo, y que no lo tienen que hacer ni siquiera, ¿no? Pero en el caso que eso se dé, pues que sea eso, lo más espaciado posible. Cuando era chica también, como les comentaba, yo no era que iba a reuniones y tomaba en general, no significa que alguna vez no lo haya hecho, pero digamos, no era así, y hasta el día de hoy en general soy un poco así. Pero si, por ejemplo, yo hablaba que la marihuana, por decirte, en esa época, que sí tenía como, me calmaba la ansiedad o lo que sea, y el uso encima era eventual, pero realmente eventual, no estoy hablando ni siquiera una vez al mes, sino como
realmente podría pasar todo un año si es que no, era muy mal vista, ¿no? Y era como, wow, ¿cómo has podido hacer eso? Y mis amigas, por ejemplo, que eran menores de edad, se juntaban en el parque a la espalda de mi casa, se compraban el ron más barato o el vodka más barato que hubiera y se sentaban en el parque a tomar. Manejaban borrachas un montón de veces, manejando, regresándose del sur o de estas fiestas que habían en el sur, y antes era ni siquiera en el sur chico, no, igual si fuera el sur chico o en el mismo distrito sería una locura, pero me refiero, y en ese estado se maneja con permiso de los papás y las mamás, y eso es a mí algo que no me cabe en el cerebro, que me molesta mucho. Que se permita el uso de sustancias como el alcohol en menores y sea tan aceptado. Y es más, he tenido discusiones a veces con otras personas adultas que a los 14 años que les dan de beber y yo decir, oye, no, eso no me es aceptable, y yo ser vista como la que estoy mal por poner ese límite. Entonces, nada, quería traer ese tema porque me parecía importante que hablemos sobre la normalización que hay el alcohol, como si no tuviera, y se cree en el imaginario que tiene efectos menos negativos que otras sustancias ilegalizadas. Y al decir todo esto, quiero hacer hincapié que no estoy diciendo que quiero normalizar el uso de otras sustancias en menores de edad. Al contrario, estoy tratando que creamos conciencia que no está bien, que no es bacán darle a tu hija o a tu hijo alcohol ni ninguna otra sustancia de ese tipo embriagante que le puede hacer un daño. Y como hablaba, la curiosidad es normal, pero eso, pues una cosa es una curiosidad y otra cosa es un consumo habitual, ¿no? Además, la adolescencia es como un periodo como súper delicado, o sea, más allá del desarrollo del cerebro y etcétera. O sea, es un momento pues de revoluciones hormonales como súper fuerte, es un momento en donde deseas y crees saberlo todo y realmente no sabes nada, ¿no? Entonces, esa cotidianidad, digamos, emocional mezclada con una sustancia como el alcohol es bien delicada, ¿no? Por decirlo lo menos, ¿no? Entonces es curioso que sí, yo recuerdo, o sea, yo la primera vez que tomé alcohol, me acuerdo, fueron unos amigos del barrio, los mayores, ¿no? Que me invitaron un vaso de cerveza, no me gustó, que creo que como le pasa a todos, pero de ahí digamos como que nunca, o sea, desde pequeño como nunca me gustó mucho la dinámica que se creaba en torno al alcohol, más que el alcohol en sí, ¿no? Como esta dinámica que justamente era eso, ¿no? Creo que era como la exacerbación de todas nuestras vulnerabilidades y deseos, ¿no? Y entonces, claro, todo se sale de control un poco, ¿no? Entonces, te terminas peleando, te terminas diciendo cosas que no debías de decir, o sea, no hay un control, o sea, no hay una madurez, ¿no? O sea, creo que en general, creo que como personas la madurez emocional y el saber controlar nuestras emociones es un proceso de toda la vida, ¿no? O sea, que nunca acaba, y en ese momento en particular es mucho más difícil, y mezclado con el alcohol es aún peor, ¿no? No sé si había como otras sustancias que de repente sí encajarían mejor en una situación así, no lo sé, creo que es otro debate, pero siempre me ha llamado la atención sí, eso, ¿no? Para cerrar esa idea que era lo que estaba diciendo, es eso, es como hay más probabilidades de participar en comportamientos de riesgo, o sea, con el alcohol cuando eres adolescente, que de por sí tu cerebro ya está inmaduro. Con el alcohol más probable que tengas sexo sin protección debida, que te lleve eso, como a peleas, a discusiones, a un bajón emocional al día siguiente y no lo sepas cómo manejar en el post y todo eso. A mí me parece bien interesante cómo distintas sociedades lidian con este problema del consumo de alcohol en menores de edad. He investigado un poco y hay algunas cosas. Por ejemplo, algunos países regulan la edad en la que una persona puede beber y otros no. Solamente regulan la edad en la que una persona puede comprar alcohol. Entonces tienes países como Colombia, donde no hay una regulación a qué edad puede beber la persona. La ley no te lo dice, pero sí que prohíbe la venta a personas menores de 18 años. Y no es lo mismo. Yo hubiera pensado... No, y ahí tienes lugares como Estados Unidos, donde lo que está prohibido es tomar si eres menor de 21, y más bien en algunos estados incluso puedes comprar para tus papás o cosas así.
Y algunos países tienen los dos, la mayoría, otros tienen uno, otros tienen otro. Y también cómo varían las edades. Estoy investigando un poco y, por ejemplo, voy a soltar algunos países donde los consumos son todavía menores. En la República Centroafricana puedes comprar a los 15 años siempre y cuando sea en bodegas o tiendas de expendio y no en bares o sitios así. Igualito en Cuba y República Dominicana a los 16 años. En Alemania, si estás acompañado de un adulto y es cerveza o sidra, puedes tomar a partir de los 14 años. Wow. En Suiza a los 16 y a los 14 años acompañado de tus padres y a los 16 sin acompañamiento. En Reino Unido también, siempre y cuando sea acompañado con la comida y sea sidra o cerveza. En Suiza, dependiendo del grado de alcohol. Pero lo que más me extraña es esto de Alemania, ¿no? 14 años acompañado de tus padres, tienen una cultura de beber sidra, de beber cerveza, pero al mismo tiempo no tienen índices de alcoholismo tan altos juveniles, por lo que he investigado. Entonces, es que la sociabilización es distinta también con el alcohol. Es distinta la sociabilización en familias, yo creo, que en la comida o cuando están cenando o están compartiendo, es eso, es unas copas de vino, una cerveza o lo que sea, pero no hay la cultura del exceso como hay en otras. Eso, y además lo que tú decías, Fran, respecto a los riesgos de los daños cognitivos relacionados al consumo de alcohol, siempre se subestiman, creo, sobre todo cuando ocurren estos debates de la regulación de la marihuana. Siempre se pone por delante el efecto que va a causar en los adolescentes, que eso es real, tú lo has dicho, pero es raro o es curioso que no se ponga el mismo énfasis con el alcohol, que también tiene básicamente los mismos riesgos, incluso mayores, porque el alcohol tiene dosis letal, la marihuana no la tiene. Y creo que eso es un gran error que puede traer consecuencias, y que trae consecuencias bien, bien graves. Y por último, decir que en el colegio nadie nos habla sobre el consumo de alcohol. Yo pasé varios episodios de consumo de alcohol excesivos, digamos, y sufrí muchas consecuencias por eso. Y nadie nos dijo que eso era evitable, digamos, ¿no? Creo que muchas cosas que pasamos era totalmente evitable, y si es que nos hablaban de alcohol y drogas era solo a través del miedo, ¿no? Del miedo, el no. El castigo. El castigo. Y bueno, yo en mi entorno familiar siempre fue así, ¿no? Claro, en mi entorno familiar sí había un historial, digamos, de consumos problemáticos de alcohol, entonces eso hacía que el tema fuera mucho más delicado, y sin embargo creo que mi familia lo abordó de la mejor manera que pudo, con las herramientas que tuvo en ese momento, pero claro, yo siendo padre también sí creo que el miedo al final es un arma de doble filo, ¿no? Porque también en la adolescencia lo prohibido siempre va a ser algo atractivo, ¿no? Y eso funciona con todas las drogas. Pero habría que explicar realmente por qué no se debe, porque solamente cuando te dicen no, porque no, pues hay que explicar, justamente darse el trabajo de explicar por qué no, y que justamente en todo caso espaciar los consumos y tal. Y hay tanto estigma que otra cosa que quería mencionar es que la otra vez estaba hablando, pues como les digo, no tengo crías de distintas edades, y estaba hablando con unos chicos que están en sus 26, 27, no sé, y me decían como que creían que por haber consumido cannabis de muy chicos, o sea, en su adolescencia, pues tenían ciertos quizás problemas cognitivos que de verdad no tenían, pero digamos como que sentían que no eran tan buenos en matemáticas, me acuerdo, ¿no? Era un ejemplo. A esa edad, y de repente, y yo le dije... Fue su profesor, ¿no? Del cannabis. Claro, y le dije, ¿y cuál era tu consumo de alcohol? ¿Cuánto consumías alcohol de adolescente? Ah, no, sí, me juergaba todos los fines de semana y no sé qué. Y le decía, ¿y por qué no asocias que quizás ese consumo, que de verdad ni siquiera lo tiene, pero digamos que en todo caso en tu imaginario a veces piensas que te ha hecho un daño, ¿por qué piensas que sería necesariamente la cannabis que tenías menos consumo que el alcohol, que eras un usuario mucho más constante en todo caso y excesivo de alcohol, ¿no? Tenemos ese imaginario también, que si es que algo les hizo, no está funcionando también, tiene que ser culpa de cualquier otra sustancia o responsabilidad de cualquier otra sustancia, menos el alcohol, porque el alcohol está bien porque está legalizado.
Ahora, hay una tendencia actual, y tú debes de estar como más familiarizado con eso, que es que las nuevas generaciones, o sea, por lo menos yo lo veo en mis sobrinas, en hijos de amigos, de amigas, que realmente el alcohol ha ido perdiendo vigencia, ¿no? Está menos de moda, digamos. Está menos de moda, ¿no? Y no necesariamente en reemplazo de otra sustancia, ¿no? Siento yo. Simplemente hay como... Siento también que hay... O sea, probablemente la pandemia también ha jugado como un efecto, yo creo, particular en ese tipo de consumos para determinada generación, porque... yo siempre pienso, no sé, en las generaciones que estaban en cuarto, quinto de secundaria y les tocó esos años de pandemia, que es, o sea, cuarto, quinto de secundaria, pues ese es donde, ¿no? O sea, pasa un poco todo, ¿no? Y claro, haber vivido encerrado durante esa época los ha privado de un montón de cosas a las que nosotros hemos estado, sí hemos vivido, ¿no? Y no sé si eso de repente ha hecho que el alcohol pues deje de formar parte realmente muy importante de, ¿no? Entonces cuando yo veo y comparo cómo eran mis fiestas, mis encuentros, mis reuniones en esa edad, pues había mucho alcohol, había distintas sustancias, principalmente marihuana. Y ahora yo veo, y muchas personas de esa misma edad ahora es como, no, hacen karaoke o cosas por el estilo, ¿no? O hacen juegos de mesa. Ajá, un montón de juegos de mesa. Y claro, desde mi experiencia es un poco como, ¿qué? Pero son otras dinámicas también y que son totalmente válidas también, ¿no? Pero me parece que sí es un cambio como bastante importante, ¿no? A todo esto habría que traer sobre la mesa un estudio que, bueno, para quienes no lo conocen, digamos, en el mundo de las organizaciones, de las personas que trabajamos en reducción de daños, en proyectos vinculados a consumos de sustancias, hay siempre como cierta data y ciertos estudios que son como muy importantes y son como pilares para el desarrollo de nuestros trabajos, ¿no? Uno de ellos es el famoso estudio de David Nutt, que realizó en 2007, luego 2010 con una actualización, que es un estudio realizado en la Escuela de los Reyes de Londres, que lo que se hizo fue analizar las distintas sustancias legales e ilegales para poder determinar qué sustancias eran más dañinas que otras. Esto en dos planos, ¿no? En el plano personal, es decir, a nivel individual, y en el plano colectivo, ¿no? Y lo que demostró ese estudio, que es un estudio que lo van a ver citado, pues debe ser uno de los estudios más citados, ese cuadro debe ser uno de los cuadros más citados y más usados cuando se hablan de estos temas, es un ranking de sustancias que a muchas personas les sorprenderá. Ese ranking de sustancias tuvo como resultado que vamos a ir de atrás para adelante para que podamos ir viendo. De las sustancias menos dañinas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, de las menos dañinas se encuentran los hongos. Después de eso se encuentra, vamos a ir por las conocidas, ¿no? El LSD. El ranking es de 0 a 100 puntos, ¿sí? De daño, ¿no? Los hongos, 6 puntos. 6 de 100. 100 el máximo daño. 100 es el máximo daño. Hongos, 6. LSD, 7. Éxtasis, es decir, MDMA, etc., 9. Anabólicos esteroides, 10. ¿De 100? De 100. Metadona, 14. Ketamina, 15. Benzodiazepinas, 15. Que son los ansiolíticos. Que son los ansiolíticos, el alprazolam, etc.
Bajito, perdón. Cannabis, 20. Anfetaminas, 23. Tabaco, 26. Casi junto con el tabaco, la cocaína, 27. Metanfetaminas, 33. Crack, 54. Heroína, 55. ¿Y cuál es la primera? El alcohol, con 72 puntos. Es decir, de lo que estamos hablando durante todo este episodio es de una de las sustancias que generan mayores riesgos y daños a nivel individual y a nivel colectivo. A nivel colectivo hay una diferencia, ¿no? A nivel individual, en realidad, es el crack y la heroína los que predominan, pero si juntamos ambos daños, tanto el individual como el colectivo, el alcohol es la sustancia que presenta mayores riesgos y daños. Esto en base, obviamente, a distintos tipos de análisis. Es un análisis, digamos, que tiene distintos elementos que incluyen, por ejemplo, para el usuario, los daños físicos, psicológicos y social, que es como la mortalidad causada por el uso específico de la droga, la mortalidad relacionada al uso de la droga, el daño causado por el uso específico de la droga y el daño relacionado al uso de la droga, y, digamos, distintos aspectos de ese tipo. A nivel colectivo se relaciona con el crimen, con el daño ambiental, con las adversidades familiares, con el daño internacional, etc. Entonces se analizan cada uno de esos aspectos para cada una de las sustancias y se llega, digamos, a esta especie de datos que son, claro, una referencia, ¿no? Acá no estamos, digamos, es un estudio que sirve como referencia, no es una verdad absoluta, porque también la ciencia y el mismo estudio de David Nutt reconoce eso, que estos son, digamos, procesos a los cuales se va llegando poco a poco. De hecho, el proyecto argentino El Gato y la Caja dice una frase bien bonita cuando habla sobre esto, que existen limitaciones en el método, pero siempre nos enfrentamos a un callejón en el que resulta necesario abrazar lo bueno mientras desarrollamos lo excelente, ¿no? Entonces, esto solo para traer a la mesa objetivamente de qué sustancias estamos hablando. Sí, yo creo que, o sea, como hemos venido hablando, la prohibición, y eso es algo que también creo que es que habría que como que ese capítulo, es que la prohibición nunca ha tenido que ver con el daño que haga una sustancia a nuestro organismo o a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, eso creo que es una parte importante, por eso pueden escuchar nuestra primera temporada del podcast. Como bien lo demuestra este estudio y otros estudios que hay en realidad sobre el mismo tema, el alcohol pues es una sustancia que puede tener efectos negativos importantes también en nuestro organismo. Por supuesto, depende de la dosis, contexto y mil variables más, pero como lo demuestra ese estudio y otros, la prohibición nunca ha tenido que ver con ese daño, porque a veces nos han hecho creer que las sustancias que están ilegalizadas en este momento tienen que ver con el daño o lo peligrosas que puedan ser para nosotros, y no, pues si tenemos claro, por ejemplo, es el LSD, siempre hay esta idea que te va a volver loco, loca, y que no la consumas, cuando el alcohol sabemos que en este ranking está por encima de eso. Entonces, yo creo que este tipo de estudios son importantes justamente para ir cambiando o tratando de cambiar, y está en nosotros en comunicar también eso para que más gente tenga acceso, porque un montón de cosas, simplemente, como lo decimos en Soma, de los máximos peligros es la ignorancia que tenemos respecto de las sustancias, de la información. Solamente decir que me parece que esa es suficiente evidencia para los tomadores de decisiones, ¿no? Si realmente estuvieran interesados en la información para iniciar un cambio en las políticas de drogas. O sea, eso ya está dado. Sin embargo, pareciera que la información no es importante para esa toma de decisiones. Muchas veces se habla como si no hubiera suficiente información o no hubiera data al respecto, y que por eso esas drogas están ilegalizadas y el alcohol no. Claro, y como hablábamos anteriormente de los consumos de menores de edad, qué necesario sería mostrarle esta información a los
padres de familia, para que se den cuenta también de cómo afrontar los consumos de los adolescentes también, ¿no? Tal cual. Esto de qué tan dañina es una sustancia respecto a otra también se ha tratado de aplicar respecto al alcohol. Muchas veces han tratado de crear prohibiciones en base al porcentaje de alcohol que tienen ciertas bebidas. Entonces también tratan de hacer esa medida, pero no ha funcionado muy bien. En República Checa lo intentó en el 2012, después de una serie de envenenamientos por alcohol adulterado. Y por alcohol en general también legal, porque ahí permiten algunos alcoholes de alta graduación. Terminaron prohibiendo bebidas alcohólicas con más de 20% de alcohol dentro de su graduación alcohólica, y la prohibición solamente duró 7 días, fue insostenible. El mercado negro creció mucho y fue básicamente imposible, pero lo intentaron por 7 días, y eso también te hace pensar en qué tan efectivas son las prohibiciones, ¿no? Porque las personas que van a seguir la regla de la prohibición van a dejar de hacerlo, pero las personas que están predispuestas a romperla simplemente van a comprar alcohol adulterado y ya. O de contrabando, lo que sea. Sí, o de contrabando, mercado negro, mil cosas, pero eso, ¿no? Hay formas más inteligentes que otras de actuar frente a lo que nos dice esa data. ¿Sabías que en la mayoría de accidentes relacionados al consumo de drogas, el principal problema fue que la persona no sabía cuánto era la dosis personal o incluso desconocía si la sustancia que había adquirido era realmente la que buscaba? El mayor riesgo de las drogas es la ignorancia que se ha impuesto sobre estas. Por eso, en Proyecto Soma realizamos intervenciones informativas, capacitaciones, recolectamos datos sobre dinámicas de consumo para aportar a mejores políticas públicas y ofrecemos análisis para detectar adulterantes o suplantadores en las sustancias. Y así se pueden evitar malas experiencias o incluso la muerte. Si organizas fiestas, conciertos o eventos de otro tipo y estás interesada en nuestros servicios, búscanos en redes sociales como Proyecto-Soma y escríbenos. ¿Sabes cuidarte? Regula tu consumo. Soma, las drogas como son. Regresando a lo primero que dije al empezar este podcast, hablando un poco sobre cuáles eran nuestras expectativas y por qué nos interesaba hablar de alcohol, algo que mencioné fue que muchas veces no dimensionamos lo mucho que influye el alcohol en nuestra vida diaria y lo mucho que lo hemos asimilado como sociedad, tanto para lo malo como para lo bueno. Eso me hizo pensar qué cosas positivas ha traído el alcohol a nuestras vidas, y no solamente como motor social en la antigüedad, con todo esto de la cerveza y el vino siendo formas eficientes de tomar agua de forma más segura y de tener nutrientes más portables y menos perecederos, pero también cómo el efecto de la ebriedad nos ha causado también cosas positivas en nuestra vida. Obviamente el alcohol tiene un montón de externalidades negativas que ya les hemos dicho y son todas terribles, especialmente, como dice Nat, es probablemente la droga más dañina de todas, bajo criterios objetivos. Pero aún así me pongo a pensar, y no sé qué piensan ustedes, de qué cosas buenas les ha traído el alcohol a su vida, tanto a ustedes como tal vez a la sociedad. A mí me hace pensar en cuestiones bien personales, ¿no? O sea, en mi familia, en el hogar donde yo crecí, una familia grande, pero digamos, la fiesta y por ende el alcohol y esas cosas no estaban nunca tan presentes. Y cuando lo estuvieron, que fueron como en momentos como muy particulares, quizá algún cumpleaños, algún año nuevo, qué sé yo, podía ver como de forma muy evidente como el distendimiento que había, ¿no? Como el relajo de pronto que había y que habría otras conversaciones con los tíos, con las bromas, qué sé yo, pero no en un aspecto negativo, que obviamente también lo puede ser, pero sí sentí como muchas veces como que hacía falta un poco más de eso, o sea, no de más consumo de alcohol en esos momentos, sino más bien como de más oportunidades en las que se pudieran dar ese tipo de dinámicas de mayor distendimiento, etcétera, ¿no? Las actividades que giran en torno al alcohol estimulan
la generación de endorfinas, que es la hormona de la felicidad, que generan como sensaciones positivas, brindan bienestar, brindan confianza, que son como factores que contribuyen a la salud en general de las personas. Otra cosa positiva del alcohol es que la habilidad de beber alcohol, además de brindar placer, permitió a las especies tener más energía que otras especies. O sea, incluso se le vincula con una cuestión evolutiva, ¿no? Claro, calorías portables. Así es. Y los efectos de la fruta fermentada ayudaron a nuestros antepasados, ¿no?, a confiar más entre sí y a participar más en eventos o rituales de amistad cotidianos, ¿no? Y bueno, eso fue clave, así como hoy en día también es clave en nuestras relaciones sociales, a confiar más entre sí y a participar más en eventos o rituales de amistad cotidianos, ¿no? Y bueno, eso fue clave, así como hoy en día también es clave en nuestras relaciones sociales. Esto también a mí me lleva a una cuestión súper personal, ¿no? Cuando te escucho a ti, Raúl, hablar sobre, digamos, que no entraste muchas veces en estas lógicas de consumo. Yo sí entré mucho en esas lógicas de consumo y, como dije en un principio, podría haber evitado muchas cosas negativas, pero sin embargo rescato muchísimas cosas positivas que probablemente no habría vivido si no hubiera consumido alcohol, que fueron, bueno, cosas que creo que muchos pueden vivir, digamos, cuando se quedan toda una noche, digamos, conversando, riendo. No digo que eso solamente se va a generar con el consumo excesivo, digamos. Eso también lo puedes lograr con una dosis, digamos, controlada, suave. Pero quizá lo que quiero llegar es que cuando era adolescente, pues yo consumía alcohol buscando también ciertas experiencias muy propio de la adolescencia, pero siempre tuve muy claro que era justamente esa etapa la que estaba viviendo, sin tener un bagaje informativo muy grande, pero siempre me vi confrontado, digamos, a mi familia en general, que temía, digamos, algunas situaciones a las que yo me podía enfrentar por el consumo de alcohol, ¿no? Y me parece totalmente válidas, ¿no? Pero yo sí siempre reivindico un poco esa seguridad que tenía yo de que sabía que era un momento que iba a pasar y que el que yo a veces consumiera de manera descontrolada también tenía que ver con mi forma, digamos, descontrolada en ese momento de ver el mundo, de gestionarlo, y que eso no me iba a determinar mi futuro, por decirlo así, ¿no? Y los padres muchas veces se asustan frente a esos tipos de relacionamientos que uno puede tener, sobre todo con el alcohol, y con la cannabis también, o ambas, como esa interacción cannabis-alcohol. El ciclo que te pintan en los medios o desde cierta academia médica o de salud, qué sé yo, que es como este inicio que comienzas a consumir, que empiezas a tener malas experiencias y que por lo tanto estás destinado a convertirte en una persona adicta que no va a poder surgir en la vida y que finalmente va a terminar en una adicción y en el peor de los casos en la muerte, ¿no? Entonces, frente a eso, uno un poco también, y yo creo que muchas de las personas que van a escuchar este podcast podrán coincidir, uno se revela también frente a eso y trata de hacer todo lo posible por demostrar lo contrario, ¿no? Claro, consumes alcohol, pero te va bien en las cosas que haces, te va bien en mi caso en la universidad, a mí me iba súper bien, me destacaba o buscaba destacar incluso más como una cuestión de demostrar de que eso no me va a definir, ¿no? Ese consumo no me va a definir. Y finalmente, y esto puede sonar un poco arrogante, pero yo lo he hablado con mi familia y siento que tuve la razón un poco, ¿no? Para mí el alcohol ha sido como esa sustancia que me ha enseñado a golpes duros, pero que al final he terminado aprendiendo mucho. Y como dije en un inicio, yo siento que igual ese camino es algo que pasé yo y más bien quisiera que mi hijo no lo pasara, porque siento que
basta con información, con apoyo, con comunicación y con una óptica de abordar ese consumo distinto al de no debes hacerlo porque estás destinado a, sino más bien entender las razones, ¿no? ¿Por qué lo haces? Porque al final las discusiones, como dije en algún momento, de si cuánto consumes no te definen un consumo problemático, sino más bien es como preguntarte por qué estás consumiendo la sustancia. Yo creo que por ahí va. Creo que, como lo decimos siempre en Soma cuando vamos a las fiestas y todo, como la línea del placer al displacer es muy delgada. Y hay que estar como atenta a eso, ¿no? Es como algo que les repito mucho a mis crías, como escucharse también. Entonces, cuando, o sea, yo tengo muy claro, como les digo, ¿no? Yo puedo salir, ¿no saben? Varias veces y no tomarme una gota de alcohol y pedirme agua con gas, como puedo salir y tomarme, como podría estar haciendo ahora, tomar un vino o lo que sea, que lo relacionen con un placer. Y el placer en la medida, bueno, es que soy epicurista, digamos, del hedonismo. Y el hedonismo generalmente se asocia, o algunas personas lo asocian como exceso. Y para mí al contrario, el hedonismo es el placer, poder disfrutar justamente. Entonces, si me excedo de algo, ya no voy a disfrutarlo, ya no va a ser placentero. El alcohol es una sustancia más que existe en el mundo, que está en nuestra maletita para mí de herramientas en general, y que puede ser, por supuesto, que te ayude, como ahorita, que pueda fluir más una conversación, sociabilizar de una manera, poder demostrar a veces, pues demostrar ciertos afectos justamente por un montón de variables y cómo está condicionada nuestra sociedad y en fin, mil cosas que a veces, sobre todo en hombres, es difícil de demostrar el amor y el cariño que tienen entre hombres porque está como muy estigmatizado el amor entre hombres si es que eres heterosexual, por decirte, ¿no? Entonces que el alcohol a veces permite bajar un poquito esa barrera y poder expresarte y decir cosas que sientes, que lamentablemente sería ideal y que en sociedades más sanas podamos como expresarnos de una manera sin ninguna otra herramienta. Más cariñosa. Exacto, pero hay alcohol a veces, por eso, con cierto límite te puede ayudar también a ser más cariñoso. Digamos, sí tiene ese lado y relacionarnos, tanto sea el alcohol en realidad o con cualquier otra sustancia, desde un cuidado y desde que por eso es reducción de riesgo y gestión del placer, porque las drogas, incluido el alcohol, también nos da placer. Entonces, como tratar de escucharnos y lo que puede ser exceso para mí puede no serlo para ti y lo que sea, pero entonces es importante desarrollar una escucha personal en el que podamos identificar cuando estamos cruzando esa línea del placer ya a un displacer. Yo les comentaba hace un rato que claro, que en mi familia como sentía un poco que cierto lado de la familia como de repente como, oye, un poquito más alcohol como no vendría mal, ¿no? Para entender, pero en realidad también de otro lado también éramos como testigos también de lo que pasaba cuando se abusaba del alcohol, ¿no? Entonces creo que como en muchas de nuestras familias, no sé si hay una familia donde no hayan familiares que hayan tenido problemas muy graves con el alcohol y eso es y es raro, ¿no? Porque también es algo que siempre conversamos en Soma sobre cómo los casos individuales siempre son utilizados, ¿no? Claro, de ejemplo, y siempre los casos negativos son utilizados como ejemplo para generalizar y los casos positivos no. Y en el alcohol, por ejemplo, creo que todos conocemos a personas o familiares que han tenido problemas con el alcohol muy graves y sin embargo esos casos no se generalizan, ¿no? Pero lo que pensaba un poco es como por un lado tenía una circunstancia y por el otro lado tenía otra circunstancia, ¿no? O sea, un lado en donde decía, oye, acá está causando problema y por este otro lado, pucha, más bien acá debería haber un poquito más, ¿no? Creo que ese es como la tensión que existe y a la que cualquier persona se enfrenta ante las sustancias, ¿no? Creo que esa manera en que hemos entendido el alcohol como principal sustancia para cambiar nuestra percepción, para socializar, como lubricante social, etcétera, es la manera que también hemos entendido para abordar el consumo de otras drogas, ¿no? Y la respuesta parece ser siempre la misma, la abstinencia, el consumo cero de alcohol, ¿no? Y la evidencia más clara de eso es que la mayoría de centros de tratamientos, de rehabilitación o tratamientos de adicciones promueven estos 12 pasos, que es este programa
originado por Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que está basado básicamente en principios cristianos y en la abstinencia, ¿no? Y esta estrategia casi emblema pues, ha sido muy famosa, muy conocida, porque muchas personas públicas la han tomado, y aquí quisiera hacer como un entre paréntesis de explicar un poco cómo surgió esto, y ahí la historia se remonta a 1935. Hay este psicoanalista famoso, Carl Gustav Jung, le recomienda a un comerciante que tenía problemas con alcohol que vaya a una comunidad religiosa donde él decía que las personas exponían sus problemas de alcohol y tenían el apoyo de otras personas que pasaban por el mismo problema, y que esto podía ayudar a tratar por lo menos su consumo problemático. Y Jung consideraba que las personas con adicciones tenían una necesidad inconsciente, decía, de buscar una experiencia espiritual, ¿no? Entonces él se estaba refiriendo a este esquema de Alcohólicos Anónimos, ¿ya? Y creo que ahí, si bien funciona Alcohólicos Anónimos en muchas personas, y es una estrategia que nadie podría desmentir que ha sido efectiva, sin embargo no a todos les funciona, ¿no? Creo que la cifra señala que el 50% aproximadamente de personas que entran en Alcohólicos Anónimos no logra mantenerse sobrio después de un año, ¿no? Y creo que, digamos, el problema de esto, de esta lógica de abordar los consumos problemáticos, es creer que la sobriedad es la única forma de afrontar el consumo, ¿no? Esto creo que ha generado muchos problemas, ¿no? Ha generado incluso estos problemas que ocurren en Perú y en muchos países de América Latina, que es el internamiento involuntario, ¿no? Donde personas las obligan a entrar a centros donde son maltratados además, y obligados a estar encerrados como si fuera una cárcel. Entonces ese es uno de los problemas que presenta esta estrategia. Además que hay muchas otras estrategias y enfoques, medicamentos para generar consumos más, digamos, responsables, o para sustituir el consumo de alcohol. Y además, y esto es clave, creo, lo que permite que los 12 pasos funcionen no es necesariamente la religión o el lado más espiritual, si se quiere, sino el apoyo de los compañeros, de las personas con las que se encuentran en esos espacios. Normalmente hay siempre un trasfondo detrás de las personas que tienen consumos problemáticos que va más allá del gancho químico, que es el gran mito de las drogas, de creer que simplemente lo químico te va a llevar al estado de dependencia, sino que hay muchos factores, desde la soledad, desde la depresión, desde oportunidades económicas, en realidad es mucho más complejo el tema de lo que se quiere, de lo que siempre se ha contado, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y yo creo que lo otro es que la sobriedad, ¿no?, que plantea Alcohólicos Anónimos también se puede ver desde otro lado, ¿no? Que la sobriedad también es una opción válida, siempre y cuando se trate de una decisión personal, ¿no? Yo he asistido por un tiempo, en realidad no tenía ningún uso problemático yo ni de alcohol ni de otra sustancia, pero me daba mucha curiosidad cómo funcionaba, y aquí en Perú hay ciertos lugares donde va. Este era, por ejemplo, en una iglesia, ¿no?, que era la comunidad de la iglesia que tenía lo de Alcohólicos Anónimos, y era conmovedor los testimonios de la gente, y mucho tenía que ver con lo que has mencionado también del sentido de comunidad, del apoyo entre pares, en que haya un padrino, una madrina, claro, que te acompañe, que puedas. Me acuerdo que después iban al parque y se sentaban y hablábamos, y yo les escuchaba y les hacía preguntas. También les cuestionaba, ¿y qué pasa si yo no creo en un Dios? O sea, ya no me puedo salvar, digamos, no hay redención para mí, o solamente tengo que empezar a creer en este momento en el Dios que me está diciendo, si no, no voy a poder. En el poder mayor, que es básicamente lo mismo. Exacto, y también me llamaba la atención eso, y tengo conversaciones con mis crías también al respecto, ¿no? Como cuando me hablan, no, pues pero hay gente que
abstinencia, ¿no? Y si es que tienes un uso problemático de abstinencia, yo les explico que no necesariamente, pero quién atiende y cómo atendemos a esas personas que teniendo un uso problemático, no necesariamente la respuesta va a tener que ser la abstención. Yo creo que la situación es incluso peor de la que la pintan, porque esa cifra del 50% también ha sido disputada recientemente. Un psiquiatra de la Escuela Médica de Harvard, el Dr. Lance Doutz, terminó sacando una cifra que la efectividad de Alcohólicos Anónimos en realidad es entre el 5 y 8%. ¡Hala! También tengo un par de reservas con Alcohólicos Anónimos. La primera es que Alcohólicos Anónimos concibe el alcoholismo como una enfermedad progresiva que sigue una inevitable trayectoria hacia la destrucción final, lo cual está probado que no siempre es cierto. Otro problema que tengo con Alcohólicos Anónimos es que se creó cuando el conocimiento del cerebro estaba en su infancia. Yeah. Se enfoca mucho en cambios de comportamiento y no en el proceso biológico de la enfermedad, del cual hemos aprendido mucho. Y finalmente mi principal problema es que los consejeros de Alcohólicos Anónimos no son médicos ni profesionales en salud mental. También son miembros de esa misma comunidad, que a veces es bueno una comunidad de pares, pero también a veces se necesita un profesional. Lo espiritual al final es conectar con esas otras personas, pues. Claro. No es el entrar en una claro. lógica de la religión, necesariamente. Bueno, vamos cerrando este tema. No sé si chicos querían decir una cosa. Solamente recalcar un poco la segunda parte de este proyecto, ¿verdad? El Open Society University Network, además de haber facilitado este podcast, también nos ha contratado para realizar un póster, un afiche sobre reducción de riesgos y daños en alcohol para ser usado en fiestas y distintos ambientes. Bueno, entonces, para finalizar, vamos a compartirles la cartilla de alcohol que tenemos, como les dije ya, en nuestras redes sociales. Los efectos esperados del alcohol es en dosis bajas, genera relajo y tranquilidad, suele facilitar las relaciones sociales, la estimulación o mejorar el estado de ánimo. En mayor cantidad puede producir sensación de embriaguez, desinhibición y euforia. Entre los efectos no deseados, al ser un depresor del sistema nervioso, beber en exceso disminuye la atención, el juicio, la memoria, el control y la reacción, así como el deterioro de la coordinación motora y de la estabilidad emocional. Son frecuentes las náuseas, los vómitos y el dolor de estómago. Se puede dar también taquicardias, temblores, sudoración, ansiedad e irritabilidad. Si se ha tomado además, horas después del último trago, surge cansancio, dolor de cabeza, vértigos, sensibilidad a la luz y los ruidos, ojos rojos, dolores musculares y sed. En dosis e intoxicación sabemos que una persona elimina unos 8 o 10 gramos de alcohol por hora, el equivalente a una cerveza personal o una copa de vino. Consumir a un ritmo mayor aumenta el riesgo de intoxicación. Si alguien pierde la conciencia, se recomienda recostarla de lado para evitar que se ahogue con el vómito. Si la respiración o el pulso son irregulares, busca atención médica. Algo que hay que tomar en cuenta es que el consumo y el abuso de alcohol está tan normalizado que los problemas de dependencia son difíciles de reconocer. Para reducir los riesgos, toma agua y aliméntate antes, durante y después de beber. Deja pasar tiempo entre una bebida alcohólica y otra para que el organismo la procese y elimine. Evita mezclar distintos tipos de alcohol o no pases de fermentados como la cerveza o el vino a destilados como el ron o el vodka. El agua tónica, los energizantes o las gaseosas aceleran la absorción del alcohol. Es mejor el agua con hielo o el jugo de limón o naranja. El alcohol, recuerda, disminuye las vitaminas como la B6, tiamina y ácido fólico. Al día siguiente, apuesta por el pescado, las frutas, los frutos secos y cereales. Por favor, recuerda no manejar. Sabes cuidarte, regula tu consumo. Recuerda seguir a Soma en todas las redes sociales, en proyecto_Soma, en Instagram, Twitter, Facebook y también en LinkedIn. Y también tenemos nuestra web proyectosoma.com. Y de nuevo, muchas gracias al Open Society University Network y a Rebeca Márquez Rocha por haber hecho esto posible. Proyecto Soma, las drogas como son.